Hola chicos, vamos a estar haciendo el ejercicio E, ¿sí? De la parte 6, el último. Dice, una curva de una carretera tiene un radio de 75 metros y tiene un peralte adecuado para que un auto pueda transitar por ella con una rapidez de 15 metros sobre segundo, sin fricción alguna. Si un auto toma esta curva a 20 metros por segundo, ¿cuál es el mínimo coeficiente de fricción estática que se requiere para que el vehículo recorra la curva sin derrapar? Bueno, me están diciendo que con una rapidez de 15 metros por segundo, sin fricción alguna, esto funciona perfecto, ¿sí? O sea, no hay ningún problema con el auto. Entonces, con este dato nos están diciendo directamente el ángulo del peralte, ¿sí? Si se fijan en los ejercicios anteriores, lo que podemos hacer con esto es plantear directamente que la sumatoria de fuerzas en dirección radial es igual a la masa por la aceleración radial y en la única dirección, la única fuerza que tenemos en dirección radial es la de componente NR, ¿sí? Esta vez la voy a descomponer bien, se los prometo. Eso es tita, ¿sí? Entonces, mi componente radial de la normal es n seno de tita, ¿sí? Esto que tienen acá. Perfecto. Entonces, escribo mi sumatoria de fuerzas, me va a quedar n radial igual a masa por aceleración radial. Como no tengo fricción, no pongo otra, ¿sí? La puedo escribir en términos de su ángulo. Y ahora debería plantear sumatoria de fuerzas en dirección de I, para poder saber quién es n, ¿sí? Entonces hago lo siguiente. Digo que la sumatoria de fuerzas en I es igual a 0 y que la componente en I, ¿sí? Que es, si la otra RC era n seno, ahora la componente de I es n coseno, ¿sí? Entonces digo, bueno, mira, NI menos peso es igual a 0. Entonces, reemplazando esto acá y despejando para n, tengo que n es igual al peso por el coseno del ángulo. Si la reemplazo acá arriba, obtengo mg por la tangente del ángulo igual a m por v cuadrado sobre r. Las m se tachan y despejando para el ángulo θ, me queda la misma expresión que me quedó para el ejercicio anterior, ¿sí? De acá puedo sacar que el ángulo del peralte vale 17 grados, ¿sí? Y ahora vamos a la otra pregunta. Dice, si un auto toma esta curva a 20 metros por segundo, ¿cuál es el mínimo coeficiente de fricción estática que se requiere para que el vehículo recorra una curva sin derrapar? Bueno, si viene a 20 km por hora, claramente el auto va a querer salir despedido del peralte, o sea que la fricción va a tener que ir hacia abajo, así, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacer exactamente la misma cuenta, pero teniendo en cuenta que ahora vamos a tener una componente de la fricción del lado radial, ¿sí? FR hacia allá y una hacia acá en I, ¿sí? Es exactamente igual al ejercicio, si no me equivoco es el B o el C, ¿sí? Que llamamos una expresión de tita, ¿ok? Entonces vamos a usar esa expresión para llegar al mu, a la fricción estática, el coeficiente de fricción estático mínimo que debe tener. Entonces, si nos vamos a fijar al ejercicio que les estuve comentando, es exactamente el C, ¿sí? Fíjense que acá yo les escribí que hay una componente de la fricción radial, ¿sí? Una componente normal en la dirección radial, ¿sí? Y que con la sumatoria de fuerzas en I dedujimos que la normal era mg sobre coseno, ¿sí? Aquí están todas las componentes en en todas las direcciones de la fricción y de la normal. Y que la fricción la puedo modelar como mu cinético por normal, ¿sí? Entonces, reemplazando las componentes, ¿sí? Acá, para la dirección radial. Y reemplazando la normal, ¿sí? Por mg coseno. Y tachando las m's, llego a que voy a tener, en función de mu estático, la velocidad, ¿sí? Puedo agarrar esta misma ecuación, ¿está bien? Y teniendo el ángulo y teniendo la velocidad, poder sacar cuál es el mínimo para que esto no salga volando, ¿sí? La condición de mínimo ya la puse al decir que la fricción va hacia allá, que está aguantando al auto que se cae, o que se debería, o que se intenta caer, ¿sí? Bien, entonces, si yo escribo o reescribo esa ecuación en mi otro problema, voy a tener mi velocidad tangencial al cuadrado es igual a mu estático más 1 por la tangente del ángulo del peralte, por el radio del peralte, por la gravedad. Si yo despejo para mu estático, me va a quedar que mu estático es v tangencial al cuadrado sobre tangente del ángulo por r por g menos 1 y reemplazando la velocidad por 20 metros por segundo, ¿sí? Voy a tener que el mu estático mínimo va a ser
0,78, ¿sí? Es menor que 1, así que está perfecto. Bien, los espero en el próximo para seguir resolviendo los ejercicios que faltan.